Marco Rubio se convierte en el secretario de Estado y esto viene a relevancia, bueno, pues por todo lo que ha pasado, la amenaza de los aranceles, la llamada telefónica, donde pues según se dice nada más se acordó enviar guardias de la Guardia Nacional a la frontera, pero resulta que al día siguiente hay aviones militares y barcos estacionados frente a la costa del país. Esta es una acusación muy seria, pero además tenemos muchas evidencias de ello. Tenemos Sinaloa, que es la más clara evidencia, las 5 visitas del expresidente a Badiraguato, nunca fue así cuando Lotis, a Acapulco. La otra es cuando soltó a Ovidio, y la otra es los saludos a la mamá del Chapo. Preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Preguntarte algo que ha causado mucho ruido en las redes sociales y que es este video, ¿no? Es no más que video, es una grabación, es de Marco Rubio, ¿no? Señalando en 2023 que prácticamente el gobierno se había aliado con los cárteles. Lo declara un año después, o casi año y medio después, pues prácticamente Marco Rubio se convierte en el secretario de Estado y esto viene a relevancia, bueno, pues por todo lo que ha pasado, la amenaza de los aranceles, la llamada telefónica, donde pues según se dice nada más se acordó enviar guardias de la Guardia Nacional a la frontera, pero resulta que al día siguiente hay aviones militares y barcos estacionados frente a la costa del país. Entonces, un poco tu opinión sobre esto, me dices que no has oído el video, lo ponemos, o la grabación, y ya luego nos vamos con los demás temas, pero esto sí, me gustaría preguntar. Claro, claro. Déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Pues, ¿cómo ves? ¿Crees ¿Qué tal? Tú? Sí. Sí lo había escuchado, porque tiene ya tiempo esto. Mira, evidentemente esta es una acusación muy seria, pero además tenemos muchas evidencias de ello. Tenemos Sinaloa, que es la más clara evidencia, las 5 visitas del expresidente a Badiraguato, nunca fue así cuando Lotis, a Acapulco. Digo, se hizo su show en el camino, que se atascó, que no pudo pasar, esas cosas, porque eso sí hay que reconocer, era un gran comunicador, es un gran comunicador, bueno para los medios y extraordinario para decir mentiras, ¿no? Entonces, pero esa es la evidencia. La otra es cuando soltó a Ovidio, y la otra es los saludos a la mamá del Chapo. ¿Cómo no? Tan solo la violencia como ha crecido en distintas partes del país. Yo creo que solo hay 3 tipos de gobernantes o de autoridades, como quieras llamarles. Las que se hacen tontas con el narco, se hacen las que no ven, son omisas, las que deciden enfrentar el narco y las que se alían con la delincuencia. Nada más hay 3, no hay otra opción más que esas 3. O lo enfrentas completamente con las consecuencias que eso significa, con la fuerza del Estado, con toda tu capacidad, con todo tu tiempo también, o te haces el que no ves, pero ellos van a avanzar, porque no hay manera de que ellos no avancen cuando hay oportunidad de hacerlo. Y la otra es aliarte, que esta es la última parte. Esto es donde hay acusaciones graves, serias, y bueno, pues seguramente también tú lo comentabas, ¿qué está pasando? ¿Por qué invaden el espacio aéreo los americanos? ¿Por qué están sus barcos en Baja California? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en nuestro país? O sea, que nos diga la presidenta, ya dijo formalmente y oficialmente que pactó, qué acuerdos tuvo, pero no nos ha dicho algunos acuerdos. Esos acuerdos ocultos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué está pasando? O sea, Mario, es muy delicado lo que estamos viviendo. Sí, digamos, a ver, no necesariamente porque sean malos o buenos los acuerdos, ¿no? Pero de que nos dijo, yo creo que lo más importante de esa conferencia de lunes
donde ella nos informa de la llamada telefónica, no es lo que dijo, sino lo que no dijo, ¿no? Un poco lo que, porque sí me llama mucho la atención en este contexto, porque además no sabemos si hoy ya nos quitamos el mote de narcoestado o no, o nos dieron un mes para quitárnoslo, no lo sé, ¿no? Porque además todo este contexto, pues la incertidumbre de alguna manera sigue, ¿no? Ya pasó la llamada, ya pospusieron los aranceles, pues vámonos de fiesta, ¿no? O sea, la tensión sigue y pues se repercute en el trabajo de las legislaturas, en unas legislaturas que tú lo has señalado muchas veces, pues nos robó Morena, ¿no? Mira, no voy a dejar de señalarlo, Mario, porque ahí nació todo esto que tenemos hoy de violaciones a la Constitución, de violación a la autonomía del Poder Judicial. Ahora mismo se está conmemorando el 108 aniversario de nuestra Constitución sin la presencia del Poder Judicial, porque la presidenta decidió castigarlo como si ella fuera la jefa de los otros poderes públicos. Y además, de verdad me parece que la presidenta podía haber avanzado en la construcción de eso que necesitamos, una jefa de Estado. Haberla invitado no le quita nada. Finalmente es una conmemoración que no tiene que ver con su movimiento. Es una conmemoración que los mexicanos y las mexicanas hemos construido durante un siglo, más de un siglo. Entonces yo creo que es un grave error. Mario, no sé tú qué pienses, pero a mí me parece como mujer una falta de sororidad, no sé quién le recomienda hacer esas cosas, pero evidentemente hoy están tratando de hacer ahí una conmemoración partidista o de cuates. Eso queda marcado en la historia. Seguramente en un año va a invitar al Poder Judicial, porque es su Poder Judicial el que están acomodando en la tómbola. Todo el Poder Judicial de tómbola pues va a estar ahí. Oye, pero ahorita que hablas de tómbola, sí es cierto, luego coincido contigo, debería de ser una celebración del Estado. Republicana. De la nación republicana. Y pues hoy no estuvieron los tres poderes, ¿no? Hoy estuvieron los cuates y pues a lo mejor un poder legislativo que ha sido sumiso y una oficialidad de partes, ¿no? del Poder Ejecutivo. ¿Crees que sea ella o sigue tratando de cargar o cargando con ataduras del pasado, le hace el pasado gobierno? Mira, yo pensaba hace rato que la presidenta seguramente gobernar te desgasta. Seguramente va a tener un desgaste por su gobierno, pero ella debe tener su propio desgaste, no el desgaste anterior más el suyo. Ella seguramente podrá ir teniendo algunos enemigos, pero no los que le heredan. O sea, ella tiene que ser una nueva historia para este país. Yo no me conformo con decir la primera mujer presidenta. Yo quisiera que fuera la mejor. Claro. Yo quisiera que tuviera otros parámetros de medición. Yo creo que ha tenido el temple en esta época compleja con Estados Unidos, pero sigue con el lastre y cuidando y escondiendo cosas. Y además nunca hizo un corte de caja para saber qué tanto ella logra arreglar las cosas. Tiene que decir, así recibí esto. Con este número, por ejemplo, ya estamos a punto de tener 10,000 homicidios en esos pocos meses que lleva. Es increíble. O sea, yo me imaginaba 10,000 homicidios, imaginaba pueblos de 10,000 gentes y los imaginaba a todos muertos, para que la gente le quepa en la cabeza, porque esto ha hecho que diario que vemos tantos muertos, tantos desaparecidos, se normalice, porque lo escuchamos que ocurre todos los días, entonces pensamos, pues seguramente pues es normal, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí, no pasa nada hasta que te pasa a ti o a tus familiares. Al final del día no podemos deshumanizarnos de esa manera. ¿Cómo pueden decir que ellos representan el humanismo mexicano? Con tanta muerte, destrucción, violencia, sobre todo contra los niños y niñas, mujeres, desaparecidos. No lo puedo entender. Yo esperaría que teniendo al frente a una mujer tengamos más sensibilidad. A veces a los hombres les cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas que son sensibles, que son a veces sentimentales. Les cuesta trabajo mostrar esa sensibilidad o sienten que son débiles. Bueno, las mujeres, porque
podemos hablar de eso y no nos avergüenza, al contrario, nos duele profundamente. Entonces yo sí estoy pues muy desconcertada de que en algunas cosas siga la línea del pasado, como tú lo preguntas. ¿Y crees que se ha vuelto pues peor? Porque, a ver, la semana pasada, creo que fue el domingo, el sábado, pues bombardeando ya con granadas un dron a generales del ejército, ¿no? Creo que se dio un episodio ahí en donde con un dron le aventaron un granadazo, ¿no? Y salió herido un general, ¿no? Un comandante del ejército mexicano. Pero vuelvo a lo mismo. Como ocurre diario todo eso, llega un momento que la gente lo normalizamos, o sea, se vuelve parte de la cotidianidad. Y eso es lo más grave que le puede pasar a una sociedad, que nada ya le sorprenda. Perder su capacidad de asombro es muy peligroso, Mario, muy, muy peligroso. Porque México es un gran país. México es, o sea, amo este país, como muchos. Cuando dicen, oye, pues es que hay que pensar irse a vivir a otro lado. Yo no quiero irme a vivir a otro lado. Yo quiero vivir aquí en mi país. Aquí quiero morir. Soy feliz aquí. Aquí están mis hijos. Aquí está mi padre. Aquí está mi familia, mis amigos, mis raíces, mis costumbres. Amo este país, pero necesitamos cuidarlo. ¿Crees que este atraco legislativo que hizo Morena y sus aliados sea definitorio o incida en todo lo que estamos viendo? Mira, vuelvo, a los morenistas les molesta que yo hable de esto porque es verdad y no les gusta que les recordemos la verdad. En la Cámara de Diputados ellos no tenían mayoría calificada, se la robaron con la complicidad de algunos funcionarios electorales que van a pasar a la historia. Ahí escrito su nombre y apellido completo para que sus hijos y nietos sepan qué hicieron por este país, cómo lo destruyeron, cómo contribuyeron. Ellos les dieron lo que llamamos sobrerepresentación, que no es otra cosa más que si tuvieron el 54% de los votos, ¿por qué les dan el 74% de las posiciones cuando les tocarían el 54%? Entonces, a nosotros nos quitaron ese 20%. Y así consiguieron la mayoría para modificar la Constitución y ahí nació todo el problema. En el Senado, ¿qué hicieron? Porque necesitaban las dos cámaras con mayoría calificada. Pues ahí fueron por primero fueron por dos senadores que ganaron con las siglas de la coalición PAN, PRI, PRD. Fueron por ellos, porque el PRD perdió su registro, fueron por ellos, por el de Michoacán y por el de Tabasco, y sabrá Dios con qué argumentos se los llevaron. Después hicieron que un senador del MC no se apareciera a la votación y hicieron toda una faramalla, que si lo secuestraron, pero que si no es cierto, el otro que si su papá, que si no sé qué, que si Laida Sansores. A la fecha nadie sabe qué pasó, pero lo único que sí sabemos es que no estuvo en la votación ese día. Y después viene lo de Yunes. Y se empiezan a acosar a Yunes con distintas denuncias a él, a su esposa, a sus hijos, y entonces lo obligan a decir, ¿quieres ahora sí que cárcel o venirte con nosotros? Se va con ellos. O sea, no sé cómo habrá sido esa negociación, pero a las siguientes semanas le desaparecieron su expediente, sus órdenes de aprehensión se las cancelaron. Y entonces ahora él es morenista. ¿Tú crees que eso es correcto? O sea, ahí, ¿cómo puedes decir que vas a combatir la corrupción con la reforma judicial? Que vas a buscar gente más honesta, que vas a hacer mejor las cosas con ese tipo de prácticas que corrompen, que son verdaderamente están degenerando la política. ¿Cómo puedes decir? Es incongruente. ¿Quién te puede creer eso? Entonces, ahí nació todo el problema que estamos viviendo. Porque nos robaron los votos que obtuvimos. Hay gente que dice, ay, la oposición no hace nada, la oposición esto. La oposición se ha mantenido, salvo estos que he mencionado, se ha mantenido, pese a todo. Y no tenemos los votos para la mayoría calificada ni para la mayoría simple, es verdad. Pero eso no quiere decir que porque no se puede nos dobleguemos o digamos, ay, bueno, pues vamos a ponernos del lado del ganador, está más fácil, no hay que luchar. Entonces, ¿quién representa al resto de la población? Esto no se acaba ahora. Sí, el 27 va a haber cambio en el legislativo, en la Cámara de Diputados, no en senadores, porque son 6 años, pero ahí hay una oportunidad de crear un contrato.